Buenos días, me llamo Pedro Corpas, soy enfermero, trabajo en la Fundación Instituto Guttmann como enfermero en neurorehabilitación y soy asesor, soy coordinador de Continia, que es una empresa de formación a nivel de incontinencia. Hacemos formación en incontinencia. Bueno, hoy os vengo a explicar una técnica de enfermería, básicamente, que es el cateterismo intermitente. Bueno, básicamente la idea es que conozcamos un poco, sobre todo en pacientes, las posibilidades de realizar un sondaje intermitente y básicamente para evitar diferentes tipos de problemas, como puede ser una infección de orina. Para ello daremos simplemente una pequeña muestra de lo que es la anatomía. Veremos que la anatomía femenina y la masculina es bastante diferente, con lo cual eso también influye a la hora de realizar cualquier tipo de técnica de enfermería o de cuidados pues, a este tipo de pacientes. Bueno, veréis un poco la anatomía básica, que es la del hombre y la de la mujer. Aquí hay un punto muy importante, que es la vejiga urinaria. ¿Por qué? Porque normalmente pacientes con problemas neurodegenerativos o problemas neurológicos, hay un tipo de vejiga que se llama vejiga neurógena, que lo que hace es que, digamos que trabaja un poco a su ritmo, con lo cual es bastante diferente al ciclo de micción que tenemos cualquier persona que no tiene ningún problema neurológico. ¿Vale? Bueno, una vejiga neurógena en sí mismo es lo que es una disfunción de una vejiga urinaria normal, pero que está causado por un daño neurológico. Como veremos un poco más adelante, un daño neurológico puede ser de diferentes tipos. También puede ser una lesión medular, como puede ser pues, un problema de esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, o bien un traumatismo cronoencefálico. Depende que cada tipo de paciente o cada tipo de problema, pues tendremos que trabajar de una forma diferente. ¿De acuerdo? Bueno, cosas importantes. El diagnóstico involucra siempre el estudio por la imagen, es decir, hay que hacer pruebas urológicas y básicamente una prueba urodinámica, porque ahí lo que nos dará es el tipo específico de problema de incontinencia que sufre ese paciente. ¿Vale? Bueno, como tratamiento incluyen muchas técnicas. Tenemos cateterismos vesicales, tenemos ondas vesicales permanentes, tenemos colectores urinarios, básicamente en el femenino, luego los absorbentes de toda la vida, y aparte de eso tenemos la técnica que vamos a hacer hoy, o que vamos a explicaros hoy, que es la sondaje intermitente. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, y además lo he puesto en mayúscula, diario miccional. Diario miccional en personas con problemas neurológicos que tienen problemas de incontinencia o problemas de la vejiga, es muy importante porque en ese diario lo que vamos a medir son las entradas de la persona, lo que bebe y lo que sale, es decir, lo que elimina. Con lo cual, a la hora de hacer un cateterismo intermitente es una técnica o es un método que nos será de gran ayuda. Bueno, la vejiga neurógena, como os comentaba, tiene un comportamiento diferente a la vejiga normal. ¿Qué quiere decir? Normalmente la vejiga normal se controla desde un núcleo que se llama núcleo pontino del cerebro y hay un ciclo de micción, con lo cual llenamos la vejiga, la vaciamos automáticamente. E incluso nosotros mismos podemos tener la opción, bueno, de hecho la tenemos, de que sea un acto voluntario. Es decir, nosotros vamos al lavabo en un momento dado, en un estado social que no tengamos problemas y que, bueno, que nadie nos vea para entendernos, y podemos realizar la micción cuando a nosotros nos vaya bien. Cuando hay una vejiga neurógena la cosa cambia, es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque hay unos sistemas del sistema nervioso central que lo que hace es que impide que esa vejiga trabaje de forma correcta. ¿Vale? ¿Qué podemos tener? Muchos problemas, tampoco los centraremos uno a uno, pero para que tengáis un poco una idea, tendremos dos tipos de vejiga neurógena. Una, la hipertónica, es toda aquella vejiga que es de lucha, que hace un poco lo que quiere, lo que le da la gana, y luego tenemos al contrario, una vejiga reflexiva, que lo que es una vejiga que se llena de orina y es muy complicado vaciarla. Lo único que la persona vacía, ¿por qué? Pues por rebosamiento, básicamente. Conceptos clave, lo que os comentaba un poco antes. Vejiga espástica y vejiga flácida. Vejiga espástica, la de lucha, la que os comentaba antes, ¿qué tiende a dar? Bueno, que el paciente orine mucho, y en poca cantidad, pero muchas veces, que haya una incontinencia de urgencia, es decir, que la persona tenga que ir al lavabo rápidamente, porque tiene una pérdida, o bien una pérdida de colaboración importante entre lo que es la vejiga y el esfínter o el riñón.
con lo cual lo que puede ocasionar a veces son problemas o infecciones de vías urinarias altas, de riñones, cosa muy importante cuando trabajamos con este tipo de vejigas y trabajamos con este tipo de pacientes. Bueno, objetivos, básicamente garantizar el vaciado vesical. Una persona que no controla el vaciado puede hacer o bien retención o puede orinar en cualquier sitio y en cualquier momento. La idea del cateterismo intermitente es intentar lograr que esa persona tenga una rutina de vaciamiento. Eso se consigue con diferentes formas. Una, garantizando el vaciado vesical, prevenir sobre todo la sobredistensión vesical. ¿Qué significa sobredistensión? Que la persona tenga mucha orina en la vejiga, que pueda ir hacia el riñón y pueda ocasionar diversos tipos de infecciones. Prevenir, evidentemente, las infecciones, prevenir la formación de cálculos y, por último, preservar la función renal. Básicamente hay diferentes tipos para trabajar la rehabilitación de la vejiga neurógena. Nosotros en esta pequeña clase, en esta pequeña información que os damos, hablaremos solamente de uno, el cateterismo intermitente, pero hay otros. Cateterismo vesical permanente, que son las sondas normal que llevan las personas durante semanas o meses. También el tema de los colectores urinarios masculinos, femeninos hasta ahora pues no hay ninguno. Y luego el tema último o el dispositivo último, que son los absorbentes. Como ya veréis, pues no es la mejor solución, pero es una de ellas. Bueno, si habláramos de pacientes específicamente con síntomas de esclerosis múltiple, ya sabéis que hay una gran variedad, tanto de problemas, signos, síntomas, etcétera, etcétera. En el paciente que tratamos sobre problemas urinarios, vemos que un 70 o un 80% de pacientes con esclerosis múltiple, en un momento dado de su enfermedad o de su proceso, va a tener algún tipo de problema urinario. Básicamente, urgencia miccional, acordaros de la vejiga hipertónica, y retención urinaria, la vejiga hipotónica. Y entre ellas, pues, diferentes problemas derivados de la vejiga, como hemos llamado neurógena. Bueno, no es de ahora, el cateterismo intermitente hace ya pues, alrededor del 1844, este médico, Stromeyer, ya hizo o ya pensó que el hecho de sondar a una persona o hacer un sondaje vesical periódico hacía que la vejiga estuviera protegida frente a infecciones. Evidentemente, con el paso del tiempo, pues han habido diferentes estudios epidemiológicos, estudios de campo, etcétera, etcétera, hasta llegar a la década de los 70, que el grupo urológico Lapides demuestra, cosa muy importante, que la eficacia e inocuidad a largo plazo de aplicar este concepto de sondaje intermitente. Es decir, con este tipo de cuidados, lo que hace la persona es reducir muchísimo la posibilidad de tener infección. Pero ya veremos que esto a veces choca con el tema de que se realizan muchos sondajes. Ahí entrará el concepto de técnica aséptica y técnica limpia, que pienso que es básicamente lo que os quiero transmitir, básicamente que es lo más importante. Bueno, cateterismo intermitente, os podéis un poco imaginar en lo que consiste. Consiste en la introducción de una sonda a través de la uretra para vaciar la vejiga. Actualmente tenemos sondas prelubricadas de baja fricción, es decir, son muy fáciles de hacerlas servir y muy eficaces. Y el concepto de diario miccional vuelve a salir. Dependerá el cateterismo de la frecuencia del sondaje y sobre eso trabajaremos el volumen de la orina diario y la capacidad de la vejiga. Es decir, lo que nos interesa son que la vejiga tenga una cantidad entre 300, 200, 300 centímetros cúbicos, ni menos ni más. Para eso tendremos que trabajar al menos durante los primeros días o primeras semanas el concepto de diario miccional, qué es lo que la persona ingresa y después qué es lo que la persona elimina. Con lo cual iremos haciendo un poco un cuadrante de las necesidades en sondaje vesical. Ya os digo que la media es de 3 a 4 sondajes diarios, dependerá del paciente y de la actividad que tenga. Por ejemplo, una persona que puede ir de fiesta por las noches, a lo mejor bebe más de la cuenta, en ese momento puede hacer un sondaje extra. De hecho, la tendencia es, el cateterismo intermitente, podríamos tener un autocateterismo. La tendencia es que la persona realice técnica, pero como autocuidado, que ella misma se pueda controlar. Normalmente son el médico y el enfermero o enfermera en una primera fase los que determinan el número de sondajes. Por lo cual aquí es muy importante la educación sanitaria, tanto al paciente como al cuidador principal o al familiar que va a cuidarlo. Esto es importante. Haremos dos tipos de cateterismo, con técnica estéril y con técnica limpia. ¿Por qué esa diferencia? Normalmente los cateterismos con técnica estéril se realizan con guantes estériles, con productos estériles y se suelen realizar en el hospital.
¿Por qué? Porque el hospital es un lugar donde existe pues muchísimas bacterias, muchísimos microbios, con lo cual es mucho más fácil o relativamente mucho más fácil tener una infección. El cateterismo con técnica limpia simplemente es un lavado higiénico de manos. Y no lo haremos normalmente en el hospital, sino que lo haremos en el domicilio. Estos dos conceptos son muy importantes. Bueno, ¿qué haremos? ¿Qué objetivos tenemos con el sondaje intermitente o el autosondaje? Bueno, primero de todo es vaciar completamente la vejiga, disminuir o evitar las infecciones de orina, reducir las estenosis, es decir, reducir los cierres traumáticos de la uretra, que es el conducto por donde sale la orina, o falsas vías, algo parecido. Y aumentar la autonomía del paciente. Eso es muy importante, que la persona pueda realizar vida prácticamente normal. El hecho de sondarse intermitentemente cada X horas no significa que tenga que haber una merma en su vida social. Que por otro lado, cuando se usan otras técnicas, o bien absorbentes o cualquier otro producto, pues tenemos un grave problema con el tema de la incontinencia, que como ya sabéis, el olor y la falta, de capacidad de autocontrol. Con lo cual, esto lo que vamos a hacer es crear una rutina de trabajo con nuestra vejiga. Le vamos a enseñar a nuestra vejiga a volver a comportarse como se hacía antes. ¿De acuerdo? Bueno, normalmente que se logra, epidemiológicamente estudiado, se ve que con ese vaciamiento regular de la vejiga se logra la reducción del número de infecciones, básicamente. Importantísimo, un buen nivel de conocimiento y adiestramiento en autocuidado. Da confianza al paciente, da confianza a la familia y hace que la persona lo pueda realizar él mismo sin problema. ¿Todo el mundo podrá realizar el sondaje? No. Lo explicaremos quizá un poco más tarde. Pero básicamente la idea es que la persona sea, digamos, la base de su autocuidado. En ese sentido. Factores influyentes. Bueno, trabajar con personas con lesión medular es diferente a trabajar con personas con un traumatismo craneoencefálico. Entonces dependerá un poco de muchos factores el hecho de que podamos acceder o aceptar el realizar, por ejemplo, otro sondaje intermitente o bien buscar otro tipo de método de continencia. El pronóstico de la enfermedad de base, importante. Factor limitante, la movilidad es muy importante. Hay personas que no pueden hacerse el autocateterismo o el cateterismo, con lo cual siempre tendrá que tener ayuda de una persona externa a ello. O bien buscar otra solución, que básicamente es un sondaje vesical permanente, por ejemplo, o un absorbente, ¿vale? Etcétera, etcétera. El estado mental, también importante. Estado cognitivo de la persona, hará que la persona entienda, cuando le enseñemos cómo hacerse un autocateterismo, cómo se realiza y por qué se realiza. La motivación, el deseo de uso de sondas o dispositivos. Puede ser que esa persona tengamos un cateterismo que le podemos dar una solución, pero él, por lo que sea, pues no le apetece o no puede o es contrario a ello. Rechazo a la cirugía, actividad sexual que pueda tener esta persona, educación y valores, bueno, ya veis, ¿no? Entorno psicosocial, edad, nivel económico, hay muchos factores que son influentes. Ahí viene la importancia del médico y de la enfermera de explicar al paciente los pros y contras y luego, entre todos, pues poder disponer o poder acceder a un dispositivo de continencia que sea ideal para él. ¿Vale? Bueno, para ir acabando, lo que nos va a permitir siempre es permitir vaciar la vejiga de forma temporal, fomentar el estímulo precoz de la micción. Vamos a hacer una reeducación de la vejiga, simplemente siguiendo el ciclo dinámico de su función, llenado y vaciado, llenado y vaciado. Permite observar las primeras micciones espontáneas. Pacientes con problemas neurológicos a veces nos podemos encontrar que en un primer momento la vejiga no funciona bien, pero con el paso del tiempo y con el paso de según qué técnicas y la aplicación de según qué técnicas, esta persona vuelve otra vez, digamos, a coger ese ritmo o esa función de llenado vaciado de la vejiga. Bueno, controlar el residuo de orina, muy importante. Personas que no se sondan, personas que orinan de por sí mismas, a veces queda residuo dentro de la vejiga, con lo cual es un factor muy importante a nivel de infección. Con lo cual, con el autosondaje o el cateterismo intermitente, lo que hacemos es vaciar totalmente la vejiga y sabemos que ahí no hay orina residual. Y recoger también, evidentemente, dentro de nuestro mundo, pues muestras de orina pues, para cultivo. Importantísimo. Vosotros como pacientes o como familiares, ¿qué tenemos que saber o qué tenéis que saber sobre eso? Bueno, como hemos visto antes, que es una rutina, es una creación de una rutina, lo que es muy importante es el ingreso de líquidos, no solamente agua, sino ensaladas, etcétera, etcétera, cualquier alimento que lleve agua. Y evidentemente, pues, el controlar las micciones que realizamos, ¿vale?
Normalmente se realiza, sobre todo en las primeras semanas, una restricción en la ingesta de líquidos. Cuando ya tenemos una cierta rutina en el vaciado, en la técnica de vaciado, pues entonces podemos jugar un poco más con esa cantidad. Pero en principio, entre 750 y 1 litro de agua al día es aconsejable. Alimentos con bajo contenido en agua, evidentemente. Educación sanitaria vital y explicación de la técnica, tanto a nivel de técnica estéril como a nivel de técnica limpia. Se iniciará siempre con un cateterismo, más que nada porque como es una rutina, empezaremos siempre con una misma, digamos, con una misma rutina, que en este caso sería iniciar con sondajes intermitentes cada 6 horas y con técnica aséptica. Al paciente hay que enseñarle cómo sondarse de forma aséptica primero para después aprender a cómo se hace de forma limpia. Objetivo, que no haya infecciones, que la persona no tenga infecciones de orina, tanto si se lo hace él como si se lo hace el cuidador principal o otra persona. Bueno, la idea principal es reeducar a la vejiga, hay que devolverle la memoria que ha perdido por el problema neurológico y se pretende obtener cantidades de orina no superiores a 300 centímetros cúbicos en cada cateterismo. Hay personas que por cualquier circunstancia tienen cantidades superiores. Bueno, podemos aumentar algún sondaje intermitente cada 4 horas. ¿Vale? Según vamos trabajando y vamos desarrollando esa rutina, pues haremos una cosa u otra. Y también muy importante cumplir unos horarios de forma regular. Volvemos otra vez a la palabra de rutina. Bueno, ventajas. Proporciona comodidad. No hay un cuerpo extraño dentro de la vejiga y no es un sistema de recogida externo. Es decir, la persona con un sondaje intermitente puede llevar solamente la sonda, ir a cualquier sitio, cualquier lavabo de cualquier centro, cualquier hotel o cualquier restaurante y puede hacer su autocateterismo sin tener que llevar ningún dispositivo externo a la pierna ni en ningún otro sitio. Bueno, con técnica séptica o limpia, lavado de manos importantísimo antes y después de realizar el sondaje. La técnica se evitan infecciones. Y muy importante, ofrece seguridad psicológica y social. Muy importante. La persona va limpia, va seca, con lo cual la verdad es que es un logro como autoconfianza. Inconvenientes, bueno, a veces en nuestro país no es muy fácil encontrar un sitio especialmente accesible para realizarlo, llevar consigo evidentemente el material de sondaje, pero cada vez más sí que es cierto que se ha reducido en volumen y en cantidad, y evidentemente lo último es el control de la relación de la ingesta de líquido y el volumen de la vejiga. Muchas gracias. Señor Corpas, muchas gracias por esta interesantísima exposición. ¿Nos podría explicar de todas maneras cómo funciona prácticamente, cómo es un catéter y cómo funciona el autocateterismo? Bueno, o sea, ¿cómo lo puede hacer una persona lo más? Bueno, básicamente tenemos dos tipos de catéter. Sí. Hay un catéter masculino que es más largo que el femenino, básicamente porque la uretra es más corta de la mujer que del hombre. Y bueno, hay diferentes tipos de catéter intermitente, tiene que ser manejable, tiene que ser fácil de usar. Por ejemplo, si abriéramos el masculino, veríamos que está estanco y ahora os enseño un tipo de sonda masculina. Partes. Se coloca la parte o bien una bolsa de orina o bien se puede realizar directamente al lavabo. Todo lo que es el cuerpo de la sonda y la punta, que es donde se tiene que introducir primero, donde tiene que llegar a la vejiga. Importante, siempre que hagamos una manipulación de cualquier sonda como de cualquier otro aspecto a nivel sanitario, lo importante es lavarnos muy bien las manos, alrededor de unos 30-40 segundos, tanto al inicio, antes de comenzar a hacer el procedimiento, o la técnica, como al final, básicamente. Entonces, bueno, la idea, este tipo de catéter, una de las características importantes que tiene es que para hacer un sondaje limpio, como ya hemos explicado en la presentación, es simplemente, no hace falta guantes estériles, sino simplemente lavarse las manos. Normalmente se lo realizaremos siempre en el domicilio. Pues este tiene la particularidad de tener un fiador que nos ayuda a no tocar la sonda. Básicamente, tanto sea este método como otro, este catéter como otro, lo que nos interesa básicamente es que en ningún momento toquemos la sonda con las manos. Con lo cual, tiene que ser de forma más estéril o más limpia posible. Para evitar infecciones. Efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno,
lo que haríamos la sonda se introduce poco a poco. Otra cosa muy importante es que la sonda siempre tiene que ir introduciéndose muy poco a poco hasta que llegue a la vejiga, hasta que veamos realmente que sale orina. Lo que no tendremos que hacer nunca es forzar el sondaje. Puede producir problemas, traumatismos en la uretra, puede producir heridas, puede producir falsas vías, diversos problemas. O sea, lo único que tenemos que hacer siempre es que la sonda siempre tiene que pasar muy suavemente y sin hacer fuerza para que llegue al sitio, o sea, para que llegue a vejiga. ¿Y esto lo puede hacer el propio afectado, la Sí. propia afectada en su domicilio, De hecho, sí. sin ayuda de ningún tipo? Sí, de hecho sí. Bueno, dependerá un poco de muchos factores. La idea siempre cuando se hace un cateterismo es hacer un autocateterismo, que la persona tenga autocuidado de su vejiga, en este caso. El problema que nos podemos encontrar, una persona con poca movilidad, las extremidades superiores no tenga fuerza, personas con una disminución de sus capacidades cognitivas, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí lo que tendremos que hacer es un poco valorar este método como puede ser cualquier otro. ¿Quién lo valorará? Pues bueno, su médico urólogo de referencia y su enfermera o enfermero de referencia. Pero básicamente estos productos están hechos para que esa persona pueda hacerlos él mismo. ¿Y es posible, por ejemplo, para una persona que está con un cateterismo permanente pasar y que por lo tanto tiene una vejiga que no tiene ningún tipo de, digamos, disciplina, entre comillas, pasar a un autocateterismo? Sí. De hecho ya existe, por ejemplo, en pacientes con una lesión medular, lo que se le hace es una reeducación de la vejiga y se retira la sonda vesical permanente y se comienzan pues, a hacer ciclos cada 4, cada 6 horas de sondajes intermitentes. En otros tipos de patologías neurológicas también, pero siempre es un poco lo mismo. Hay que valorar siempre paciente por paciente qué opciones tenemos y en qué opciones nos podemos mover. En personas con una capacidad cognitiva muy disminuida o personas muy mayores con poca movilidad y que, por ejemplo, en su vida social tenga poco apoyo de un cuidador principal, etcétera, etcétera, a lo mejor no es la mejor opción, pero en principio cualquier persona puede aprender. Es importante que aprenda la persona afecta de ese problema y también un cuidador, o el cuidador principal que tenga o algún familiar. La educación sanitaria es básica, tanto en todo el proceso del autosondaje, tanto en el momento en que hay que aprender la técnica, como en el proceso de lavado de manos, como el saber los inconvenientes y ventajas que tiene esta técnica a aplicar. Y para las personas que nos están escuchando, si hay alguien interesado en aplicar esto, ¿dónde tiene que dirigirse? ¿Tiene que ir a algún servicio especial? ¿Su propio médico de referencia, neurólogo, le puede indicar lo que tiene que hacer? Puede ser el médico neurólogo, puede ser el urólogo, que tras unas pruebas específicas pues, podrá determinar cuál es la mejor forma o qué mejor dispositivos de continencia puede hacer servir, y evidentemente la enfermera o enfermero de referencia urológico o el especialista en neurorehabilitación. ¿Y hay que hacer algún tipo de seguimiento, ir con periodicidad al hospital para revisar? Es importante hacer la persona con un problema urológico, como una persona con un problema neurológico, tiene que tener múltiples seguimientos, un seguimiento muy constante. Y en este caso lo mismo, lo que invitaríamos siempre con personas con problemas de vejiga neurógena, pues lo importante es cada X tiempo pues realizar algún tipo de prueba como una ecografía, una recogida de orina, que podamos ver la valoración de si hay infección o no hay infección, y luego sobre todo volver a recargar en la educación sanitaria. A veces las rutinas hacen que la educación sanitaria baje. Entonces la idea es nos volvamos un poco más libres y los pasos que hemos dado para evitar infecciones se vayan dejando un poco de lado, ¿no? Porque parece que no hay nunca infección, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces recalcar continuamente a través de la enfermera o el enfermero de referencia el hecho de que haga una buena técnica y que siga los parámetros o el protocolo específico. Y por último, ¿qué aceptación tiene esta técnica entre los afectados y después también el grado de adhesión a la técnica? Es decir, una vez lo han probado, continúan... El grado de adhesión es alto. Es alto básicamente porque tiene dos aspectos interesantes. Uno de ellos es la autoconfianza, que la persona puede controlar su micción en cualquier situación. Y luego en el aspecto social también es importante porque es una persona que, por ejemplo, va seco, va limpio y en la actividad de la vida social, general o laboral, pues evidentemente es una herramienta bastante buena para seguirlo. Después, claro, dependerá usar esta técnica u otra, lo que hemos comentado antes, ¿no? El hecho de la situación del paciente,
sus necesidades o a veces sus gustos. A veces esta técnica hay personas que por lo que sea no quieren realizarla. Entonces hay que buscar siempre la alternativa más válida y más eficaz para este paciente. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.